Seguimos hablando sobre los accidentes cerebrovasculares, tanto los hemorrágicos como los isquémicos, con el doctor Adams Pernalete. Él es neurocirujano y también aprovechamos de saludar a las personas que se conectan, entre ellos el doctor Juan Celis, oncólogo, que nos saluda por acá, también Adams Podlinsky, que nos saluda por acá y está conectado, él es oftalmólogo, y todas las personas, Diego, Nelson, también están por acá, y estamos hablando sobre esto. Yo le preguntaba antes de irnos a la pausa, doctor, si existe algún tipo de género, si es predominante más en hombres o mujeres, o es indistinto. Realmente es más predominante en el sexo masculino por las enfermedades cerebrovasculares, ya sea en este caso cardíacas, pues fibrilación auricular, ya sea por alteración a nivel del endotelio vascular como tal. Sin embargo, en la actualidad hemos notado que personas jóvenes que son de 20 años en adelante han sufrido de enfermedades cerebrovasculares isquémicas y hemorrágicas y se lo acuñamos al COVID, pues, como tal. Sí, eso también ha pasado, de que luego de la aparición del COVID-19 con esta fuerza que se tomó, incluso esta pandemia que afectó a todos los países en el mundo, vimos cómo muchas personas empezaron a sufrir de algunas patologías o tener episodios que nunca habían desarrollado en su vida, e incluso personas jóvenes, hombres jóvenes y también mujeres, con infartos fulminantes, incluso con una edad, por ejemplo, de 19 años. Entonces también en la parte cerebral ha pasado, trombos también. Desarrollados. Recordemos que también la trombosis o el tromboembolismo se hablaba mucho durante la pandemia, siempre ha existido, pero tomó mucha fuerza por los casos que se estaban presentando. ¿Un trombo también puede afectar directamente nuestra parte cerebrovascular? Sí, correctamente. Cuando nosotros hacemos una fibrilación auricular, que es decir, el corazón en este caso late de manera inadecuada o de manera incorrecta, él puede mandar ciertas cantidades, puede formar coágulos y esos coágulos mandarlo hacia el cerebro, tapar ciertas arterias o arteriolas que son mucho más pequeñas y producir una enfermedad cerebrovascular isquémica. Una vez que la presión dentro de ese vaso aumente con ese trombo allí que está localizado en un área determinada, entonces ese vaso se rompe por el aumento de la dicha presión y se produce una enfermedad cerebrovascular de origen hemorrágico. Cuando una persona sufre de un episodio cerebrovascular hemorrágico, que es uno de los más fuertes, y nos dice también que la clínica es mucho más engorrosa, ¿cómo queda el paciente luego, las secuelas, el abordaje? Hay personas que pueden perder la vida debido a estos episodios. Aquellas personas que viven y sobreviven luego de estos episodios, ¿qué sucede con su parte cerebral, cognitiva e incluso motora? La mayoría tienden a recuperarse en un lapso de 6 meses. Sin embargo, eso va a depender del área afectada, de si es un área elocuente, qué lóbulo afectó, si es cerebro derecho o izquierdo, que es la parte dominante en este caso, si es el lóbulo temporal derecho, si es el lóbulo temporal izquierdo. De eso va a depender la recuperación del paciente y, de hecho, del inicio temprano de la fisiatría y la rehabilitación que él mismo conlleve. Hay que tener rehabilitación. Hay que tener rehabilitación dependiendo de, en este caso, de la severidad y si es un paciente quirúrgico o no. Quisiera comentarte, en este caso, los criterios quirúrgicos para el drenaje de un hematoma intraparenquimatoso, en este caso que tenga una desviación de línea media mayor en este caso en un estudio tomográfico de 5 milímetros y que tenga alrededor del hematoma, en este caso en un cálculo porcentual de 25 cc o mayor de 25 cc, y dependiendo del área donde se ubique, si se ubica en la fosa craneal anterior, en este caso, o en la parte cerebelosa, mayor de 15 centímetros, pues en este caso, hay que drenarlo. Claro, esto se determina a través del estudio de imagen, a través de esta tomografía. De una tomografía. Por supuesto, y además hay pacientes que no tienen criterio quirúrgico, ¿no? Correcto. Como me está explicando, la medida es mucho menor. La medida es mucho menor y ese hematoma debe reabsorberse durante un periodo de tiempo aproximado de 3 meses y el paciente tiene que llevar un seriado de imágenes para evaluar realmente si se está reabsorbiendo de manera correcta, si se encapsuló, si se forma un acceso, todo eso. ¿Los pacientes isquémicos también son candidatos a cirugías o no? Sí, son candidatos a cirugías, pero cirugías endovasculares, en el cual con un catéter se hace una trombólisis para evitar, en este caso para deshacer el coágulo que se formó y reperfundir esa área afectada. Pero tiene también un criterio de unas aproximadamente de 6 a 8 horas. Después de las 8 horas, el área que se quedó afectada, si esa área de penumbra no se reperfunde, puede quedar con una secuela de por vida. Ni con rehabilitación. Ni con rehabilitación.
Esto es importante saberlo y además que cuando suceden episodios de este estilo hay que ir de inmediato a los especialistas porque Correcto. son emergencias. Es correcto. No pueden esperar. No pueden esperar, así mismo es. Doctor, usted nos está explicando sobre la cirugía, los criterios quirúrgicos. Toda cirugía, por supuesto, conlleva riesgo, como todo. Toda cirugía conlleva un Sin riesgo. embargo, en la parte cerebral, cerebrovascular, las personas tienen mucho temor debido a las conexiones y además la ubicación de donde está. Son operaciones bastante complejas. Complejas, sí. Sabemos que ustedes tienen el entrenamiento médico y todo lo que conlleva eso, pero cómo también ante esta emergencia y los familiares, cómo conllevar esto para que todo salga bien y esté todo en calma. Siempre y cuando el paciente tiene que estar consciente de la patología que tiene. Aún así, si es un paciente con una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, que la clínica es más aparatosa, disminuye el nivel de escala de Glasgow. El Glasgow es una clasificación neurológica al cual nosotros identificamos un puntaje para nosotros hablar y diferenciar cómo es el estado de conciencia de esa persona. Ya en este caso, una persona con menos de 7 puntos de Glasgow es un paciente que debería requerir intubación y ya es un paciente que no está consciente. Su familia son los que tienen que tomar en este caso el comando de las acciones que nosotros pudiéramos realizar con ese paciente. Pero lo importante de todo es preservar la vida del paciente, a pesar de la secuela neurológica que pueda quedar el paciente o el defecto que pueda quedar después de algún tipo de cirugía. Es importante la preservación de la vida, por todo, porque muchos pacientes nos dicen, doctor, ¿cómo me va a quedar el cráneo? Me va a quedar un orificio, ¿de qué tamaño es? Eso, ¿cómo lo voy a llevar? Ok, eso se puede reconstruir, se puede hacer una cirugía reconstructiva realmente con la colocación de una malla, pero sin embargo, lo importante en ese momento es salvaguardar la vida del paciente, drenar el hematoma y esperar la evolución del paciente. Todos los pacientes van a evolucionar de manera distinta, por supuesto. todos, porque en este caso la anatomía es una, sin embargo, cada procedimiento quirúrgico es individualizado y cada procedimiento quirúrgico deja una secuela, así sea mínima en el paciente, pero la deja, siempre es así. Importante. Con respecto a las secuelas, nos habla sobre rehabilitaciones, nos habla sobre el seguimiento del paciente. ¿Deben de tomar estos pacientes algún tipo de medicamento por algún tiempo o de por vida? Algunos deben tomar tratamiento de por vida, en este caso tratamientos para la coagulación, antiagregantes, anticoagulantes, para evitar que se vuelvan a formar trombos y en este caso vuelvan a sufrir una enfermedad que pueden nuevamente hacer una recrudescencia de la enfermedad. O sea, la enfermedad puede reaparecer porque existe un mapa, en este caso a nivel cerebral y una corriente sanguínea importante y no necesariamente si se afectó un lóbulo del derecho se puede afectar el izquierdo o se puede volver a afectar el mismo lóbulo ya anteriormente afectado. Claro, estos tratamientos son fundamentales y que no los abandonen y que además tienen que ser evaluados siempre por su especialista. Con una dieta, una evaluación continua, estudios imagenológicos, si fueron reperfundidos por cirugías endovasculares, eso es importante. Sabemos que las secuelas son diferentes para cada paciente, pero ¿existe algún tipo que limite a hacer alguna actividad diaria, hacer algo cotidiano, por ejemplo, manejar, ir al trabajo? O sea, ¿cómo queda la vida de este hay pacientes que se recuperan totalmente, que solamente quedan con una pequeña hemiparesia, con un toque de par craneal, con una tosis palpebral, con alteraciones o una parálisis facial de origen central, pero sin embargo son pacientes que todavía son funcionales, que pueden realizar su vida adecuadamente, desenvolverse adecuadamente sin ningún tipo de patología o de problemas, pues en este caso que le traigan. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctor, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, pueden conseguirme a través de mis redes sociales, @neuroadams, y pueden ubicarme en la Clínica Lugo, en el estado de Aragua. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Anela, por la invitación a tu programa. El doctor Adams Pernalete nos estuvo acompañando, neurocirujano. Estuvimos hablando sobre los accidentes cerebrovasculares, tanto los hemorrágicos como los isquémicos. Gracias por la sintonía, la participación, nuestras cuentas, @salud_gb, @DanielOJ Salas. Será hasta una próxima oportunidad.